Buen día a todos, mi nombre es Alejandra García, estoy en la Universidad UNAD, curso segundo semestre en la carrera de gestión deportiva. A continuación voy a hacer un conversatorio sobre la materia de sistema nacional e internacional de deporte. Les presento a mi entrenador Wilfredo Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Rodríguez, entrenador de la selección de lucha del departamento del Tolima, de nacionalidad venezolano, y voy a discernir en este momento en esta materia, gracias a nuestra alumna que está cursando esta prestigiosa carrera. Vamos a establecer una opinión sobre el sistema nacional deportivo colombiano y venezolano. O sea, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias del deporte contemporáneo? En realidad los planes y programas de gobierno son similares en su estructura, aun cuando en Venezuela en este momento se vive un sistema distinto, que es un sistema socialista. Colombia tiene un sistema capitalista dentro de su estructura política. Podemos decir que esto no afecta mucho al deporte. O sea, el deporte tiene características muy similares acá en el hemisferio, por lo menos en Sudamérica. La lucha, que es el deporte en donde yo me he desenvuelto durante todos estos años, te puedo decir que el sistema deportivo venezolano y colombiano tiene ciertas semejanzas, por lo menos en cuanto a la masificación deportiva y los programas de masificación del deporte y el deporte como un método o un medio para el mejoramiento de la salud. Tienen ciertas semejanzas. Aquí se realiza muchas ciclovías, ya se hacen bailoterapias y se hacen una serie de programas sociales que incluyen participación activa de las comunidades, en este caso indistintamente del sistema político en que estamos viviendo en este momento allá en Venezuela. Todavía las universidades del país tienen ciertos programas que atacan o influyen sobre el deporte como un medio para el mejoramiento de la salud. Acá en Colombia ocurre lo mismo. Colombia tiene por lo menos los domingos de ciclovía, y cada institución de deporte de la alcaldía, en este caso el Instituto Municipal del Deporte, el INDRI, tiene una serie de proyectos que influyen o impactan, por decirlo así, en la comunidad. Allá nosotros tenemos deporte para todos. Ocurre que de ahí nos vamos a desplazar entonces hacia el deporte de alto rendimiento, que es la fase que a mí me ocupa. El deporte de alto rendimiento, por lo menos allá en Venezuela, tiene una estructura. Hay procesos de captación y selección de talento allá en el país, una serie de procesos donde la educación física es el eje fundamental para ese proceso de captación y selección de talento. O sea, existe un programa, un diseño curricular dentro de la educación venezolana que le permite al profesor de educación física realizar una serie de pruebas de captación y selección de talento a partir de cuarto grado. De primero a tercer grado ocurre que el deporte o la educación física es netamente recreativa. O sea, se utiliza la educación física como un medio para desarrollar habilidades psicomotrices de los niños. Acá en Colombia tenemos en esa parte, ¿verdad?, una pequeña, hay una semejanza, pero más adelante le hablaré entonces de cómo está estructurado. Por lo menos otra de las semejanzas que tienen es en cuanto a los programas de competencia y cómo las federaciones, o sea, hacen ese tipo, toda la planificación de las competencias del año, y con tiempo, con 3 meses, 4 meses de anticipación, ya están pasando ese dossier de competencias del año de las federaciones para darle cumplimiento hacia el año que viene, al año siguiente. Lamentablemente por la pandemia este año no se ejecutaron competencias dentro de la fase de alto rendimiento. Llegamos hasta los Juegos Nacionales de Cartagena
de India, donde participaron los atletas nuestros. En Venezuela ocurrió lo mismo, o sea, la pandemia minimizó un poco, ¿verdad? Sin embargo, Venezuela sí tuvo participación en eventos internacionales con las selecciones nacionales. Colombia se replegó en este sentido un poco en ese aspecto. Ya hablamos de la semejanza como de que teniendo dos sistemas políticos distintos, o sea, el sistema político socialista y el sistema político capitalista, vemos cómo el deporte, o sea, ha sobrevivido en estos dos sistemas. O sea, no quiero hablar de política, pero quiero, o sea, dar énfasis en que el deporte, o sea, como un hecho social, o el deporte como un fenómeno social, ha impactado tanto en Colombia como en Venezuela a las juventudes y a las personas que buscan mejorar su salud y evitar, en este caso, el gasto en medicamentos en años posteriores. Pues esa es la campaña que nosotros tenemos que hacerle al deporte como fenómeno social para el mejoramiento de la salud. Me voy entonces con las diferencias. Ahora las diferencias que ocurren en los dos sistemas. Por ser un sistema capitalista y un sistema socialista, vemos que el deporte tiene por lo menos ciertas características. Allá se hace un proceso de masificación, captación y selección de talentos deportivos. Acá la diferencia que les anuncié anteriormente es que la educación física en la primaria no existe y en el jardín de infancia muy poco existe. O sea, hay instituciones educativas que no tienen profesores de educación física y eso viene siendo una falencia para el deporte dentro de la sociedad y sobre todo en la sociedad colombiana. Porque los niños se están creando o sea, sin este espacio tan importante como la educación física, el deporte y la recreación, porque no veamos el deporte como un arte competitivo. Vamos a ver la educación física, el deporte y la recreación como un elemento que se conjuga dentro del diseño curricular de un país, ¿verdad?, para lograr entonces la sensibilización hacia los estudios de la juventud, en este caso la juventud colombiana. Es importante resaltar que la educación física, el deporte y la recreación influye sobre el niño y ataca en este caso aquellos problemas de obesidad, de diabetes, problemas que afectan a la sociedad colombiana, problemas de asma cardiorrespiratorio, que afectan a la sociedad colombiana producto de repente, no digamos que es de la ausencia de la educación física, pero sí pensamos que hay un punto neurálgico, hay un punto crítico ahí dentro de la currícula de la educación colombiana, cosa que no ocurre en la educación venezolana. La educación venezolana tiene la educación física desde la educación inicial hasta la universidad y se celebran una serie de actividades de carácter social que impactan sobre las comunidades y estas comunidades entonces aumentan su nivel cultural, ¿verdad?, a través de la educación física, el deporte y la recreación. Entonces, el acervo cultural tiene mucho que ver en el crecimiento de un pueblo. Y si la educación física, el deporte y la recreación se convierten en parte de ese acervo cultural, entonces el pueblo va a tener mayor conocimiento sobre la educación física y va a tener mayor incidencia o impacto sobre la educación física y el ejercicio, lo que a la larga, ¿verdad?, le va a restar al gobierno o al Departamento de Salud en gastos médicos. O sea, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por cada 32.000 pesos que invierten en el deporte acá en Colombia, se ahorran 320 dólares, perdón. Entonces, no es, o sea, que yo lo haya sacado al lado por los cabellos. Es algo que tiene cierta coherencia en cuanto a la creación de la base de la educación física, el deporte y la recreación. Esto también influye sobre el alto rendimiento. El alto rendimiento, ¿verdad?, necesita de un participante que tenga cierto desarrollo en las habilidades motrices básicas. Y las habilidades motrices básicas se aprenden en la escuela. Entonces, si en la escuela no hay educación física, lamentablemente
vamos a tener niños que no tienen ese desarrollo morfofuncional característico, ¿verdad? Para entonces elevar sus capacidades físicas hasta el punto de llegar a participar en eventos de envergadura como campeonatos del mundo, campeonatos centroamericanos, campeonatos panamericanos y hasta Juegos Olímpicos. Entonces, si nos detenemos en este momento y vemos, o sea, sobre esta opinión, que no es una opinión, como les dije, es una opinión fundamentada en dos países que tienen dos sistemas políticos distintos, pero que tienen una sola misión deportiva. La misión deportiva es impactar sobre las comunidades y que las comunidades logren aumentar su cultura y que a través de la cultura se pueda, en este caso, ahorrar dinero en salud. Yo pienso que ese es el eje fundamental del deporte como un fenómeno social. Terminando entonces con el deporte contemporáneo, te digo que Colombia ha tenido serios avances y grandes avances en cuanto a las políticas deportivas de alto rendimiento, que es lo que en este momento a mí me interesa porque soy entrenador deportivo de alto rendimiento. Colombia en este momento ha creado un programa que se llama Talentos Colombia, atendiendo niños de 10 a 15 años. Estos niños de 10 a 15 años van a pasar a un programa y ese programa, por lo menos en Venezuela, existe de 1994. Entonces, ahí es donde vemos que ya se está logrando como cierta cohesión entre dos sistemas, ¿verdad? De tantas diferencias en dos programas de gobierno tan diferentes y tan opuestos, en este caso que, bueno, entonces tenemos que esos programas de orientación hacia alto rendimiento son un poco traumáticos en países donde la educación física no está jugando un papel fundamental. Y pienso que el papel fundamental de la educación física es el desarrollo de las habilidades motrices básicas, el desarrollo psicomotriz del niño, para que entonces el niño pueda llegar a una selección o a un deporte organizado, sistemático, con alto performance, ¿verdad? Y con una serie de habilidades que lo hagan, o sea, transitar lo menos traumáticamente posible en esta senda del deporte de alto rendimiento que de hecho no es muy fácil. Bueno, gracias por la oportunidad y un abrazo a todos. Bueno, aquí les presenté al entrenador Wilfredo Rodríguez, que tiene experiencia en los dos países y en el cual dio su punto de vista, dio sus aportes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.